Muy buenos días para todos y para todas. Es una gran alegría estar hoy reunidos acá con ustedes, llevando este mensaje de no violencia y de paz. Yo quisiera sencillamente comenzar en este momento dándole las gracias a todos por estar acá presentes el día de hoy. Esta es una de las entrevistas más hermosas que siempre he querido hacer. Y es sencillamente entrevistar a una persona que admiro con todo el corazón y con todo mi ser. Se llama Francisco de Rú. Es un sacerdote jesuita que tiene una experiencia muy interesante. Hay personas que han nacido como para estar justo donde el silencio duele más. Y parece que Francisco Pacho, como le digo con todo cariño y le decimos mucho con todo cariño, ha sido sacerdote jesuita, es economista, filósofo y sobre todo es un testigo de la fragilidad humana. Él tiene un trabajo bellísimo en Colombia, fue presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, pero décadas antes fundó en el Magdalena Medio el primer laboratorio de paz que ha tenido Colombia. No viene a darnos recetas ni verdades absolutas. Pacho viene más bien a traer un mensaje de paz y de no violencia acá. Para mí es un honor verdaderamente poder hacer esta entrevista con él. Y Pacho es un ejemplo para muchos de nosotros en estos temas de paz y de no violencia. Mi objetivo con esta entrevista es dejarle ojalá con los años, un mensaje a las generaciones venideras de jóvenes que sepan que un ser humano como Pacho pisó la tierra, un ser humano que trabajó y luchó por la paz. Pacho, bienvenido y es un honor que estés acá el día de hoy. Gracias, Rodrigo. ¿Me escuchan ustedes? Perfectamente, Pacho. Bueno, me alegro muchísimo poder estar contigo, poder estar con esta audiencia tuya que está tan profundamente metida en el corazón de Colombia, sobre todo los jóvenes, y me alegra poder compartir contigo estas causas que nos han tomado toda la vida. Pacho, muchísimas gracias. Mi primer pregunta, Pacho. Yo quiero confesarte que he venido pensando mucho tiempo qué preguntas hacerte. Sabes que te admiro muchísimo y que sé que tienes un trabajo vastísimo aquí en Colombia para llevar este mensaje de paz y de no violencia. La primera pregunta y esta entrevista quiero que sea muy centrada sobre todo en el ser humano, en ti, en tu experiencia de vida. La primera es, Pacho, para ti, ¿qué es la paz interior y cómo obtener esa paz interior? Ya que Gandhi habla, dice, hay una frase de que él que dice, si tú estás en paz contigo mismo, al menos va a haber un lugar pacífico en el mundo. ¿Qué es la paz interior para ti, Pachito, y cómo obtenerla? Creo que me haces una pregunta hondísima y únicamente me podría acercar como por pedazos y entregarte algo de esos pedazos. Yo creo que realmente es la liberación profunda, es la libertad profunda cuando uno logra librarse totalmente de preocupaciones, angustias, ansiedades, presiones, preocupaciones por el qué dirán, angustias por las agendas, sentimientos de culpa, resistencias a aceptar la verdad, y uno puede tranquilamente abandonarse en el silencio a una experiencia de presencia que paradójicamente es lo más hondo de la propia identidad de uno mismo, y al mismo tiempo es la presencia de un misterio que nos acoge, que te acoge con cariño, con respeto, sin juzgarte, que te ha acompañado toda la vida, te conoce como eres en toda la vida, no te juzga. Y para nosotros los creyentes,
que no solamente es un misterio de la realidad, sino también un misterio personal, que te quiere como eres, que te acompaña en todos los momentos, que ha estado contigo en los momentos bellos en que has podido ser lúcido y has podido acertar y has podido acompañar a otros con generosidad y te sientes, por así decirlo, pleno por haberte podido jugar como ser humano, pero también ha estado contigo en los momentos difíciles, en tus sombras, en tus oscuridades, en tus errores, y también allí te ha acompañado sin juzgarte. Yo creo que poder vivir no solamente esas experiencias profundas en el silencio, sino de verdad poder pasar los días, repito, con la libertad tranquila de no depender de ningún tipo de ansiedad, ni de angustia, ni de presión interna ni externa, sino simplemente aceptando la vida como es, queriéndola con tranquilidad y, por supuesto, amando la vida propia y sacando de ahí fuerzas para amar a los demás, comprenderlos. ¿Cómo no comprenderlos a los demás cuando tú puedes aceptar tus propios errores, quererte con tus propios errores, reconocerte en tus dudas, en tus momentos en que les fallaste a los demás, momentos en que te quedaste corto? Y si eso lo puedes acoger con paz, ¿cómo no comprender a los demás cuando se equivocan? ¿Cómo no acompañarlos en su camino hacia la libertad interior? ¿Cómo no poderlos ver de manera que te maravilles ante la presencia de los otros? Pacho, a mí me contaron un pajarito, me contó que cuando estabas en la Comisión de la Verdad, tú dedicabas horas al silencio. Y obviamente en un trabajo tan pesado, seguramente energéticamente, intelectualmente y socialmente como fue la Comisión de la Verdad, ¿qué hacías tú en esas horas de silencio? ¿Qué meditabas, orabas? ¿Qué hacías tú en esos momentos de silencio? Rodrigo, hacía silencio, punto. Y, ¿Y qué es hacer silencio? Llegaba a esas horas cargado con las discusiones, cargado con los testimonios de las víctimas, cargado con las preguntas de si vamos a ser capaces de responder a un país que tenía tantas expectativas sobre nosotros, eh, cargado también por la preocupación de si decimos la verdad, vamos a ser capaces de hacerlo con absoluta determinación, sin negociar la verdad con nadie, pero al mismo tiempo vamos a ser capaces de liberarnos de ideologías eh, y responder a las víctimas de todos los lados. Bueno, llegaba con todas esas cosas encima y con periodistas haciendo preguntas y con debates muy fuertes entre nosotros los comisionados y con la gente que nos acompañaba, pero no llegaba a discutir eso conmigo mismo, no dejaba que en el espacio de silencio esa cantidad de cosas que invadían mi mente tuvieran camino. Sencillamente, realmente me soltaba de todo. Y me soltaba de los conceptos, de las palabras, de los discursos, de la posibilidad de cualquier tensión interior. Y me abandonaba a la presencia de la realidad. Y en esa realidad, pues la realidad de estar vivo, de estar viviendo la existencia, y en esa realidad a la expectativa de momentos de silencio, que para mí son momentos de inspiración, en que tú de pronto sientes el misterio del amor, tienes intuiciones sobre las verdades más hondas, sientes la libertad más profunda, sin poder exactamente comprender por qué acontece en el silencio estas dimensiones inesperadas.
y al salir de eso salía más fortalecido, más claro, aunque no había debatido ninguna de las cosas con que había sido inundado antes de empezar el rato de silencio, salía muchísimo más claro para poder enfrentarlas, más libre, más alegre, más capaz de entender las dificultades de los demás, más Pacho, cercano a las víctimas. tú tienes obviamente muchos años como jesuita, sacerdote jesuita, y obviamente yo estuve en una congregación también, los salesianos, allá le enseñan a uno pues en los laudes, en las vísperas, a hacer silencio interior. Sin embargo, yo quisiera saber si tú cuánto tiempo al día dedicas tú para esos momentos de silencio, Pacho, para fortalecer esa parte interior tuya, cuánto tiempo al día requieres, o si sencillamente es media hora que utilizas. Yo tengo el honor de estar contigo en ese equipo en donde hacemos silencio todos los días. ¿Cuánto tiempo utilizas tú al día para cultivar esa paz interior, ese silencio interior? Mira, dedico esa media hora que ahora tengo la alegría de saber que tú estás allí siempre muy presente y estás todo el tiempo, pero también dedico otros momentos en el día que no los programo, pero que los traigo justamente cuando siento que me siento invadido o por ideas, o por miedos, o por expectativas, o por necesidad de responder a demandas de las personas. Entonces me viene muy bien soltarme y quedarme en el silencio, y allí sí no pongo límites, en la medida en que la agenda me permite hacerlo, ¿verdad? Y también tengo otro momento que también practico todos los días con disciplina y con horario fijo, que es el de deporte, que lo hago en profundo silencio. En ese momento nada, hay otra cosa que estar viviendo. Por ejemplo, ahora que tengo la oportunidad del mar en Cartagena, disfruto inmensamente adentro en el mar, eh, poderme sostener en el agua, abandonado entre la profundidad del agua, porque me voy lo más adentro que puedo, y la inmensidad del cielo, sin ninguna posibilidad de seguridad, porque si pasa cualquier cosa, eh, estoy en sitios donde no se toca fondo. Y, 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 y estoy tan lejos de la playa que no había ninguna posibilidad de gritar. Me oirían las aves que pasan por arriba, pero me siento totalmente abandonado, allí sí, físicamente también abandonado a la experiencia del silencio. Pacho, de hecho nos dijiste alguna vez que te llaman el sacerdote que viene a bañarse, los pescadores y la gente que va ahí al lado tuyo, y hasta te regalan bananitos y cocos y cosas. Yo quisiera que aparte de esa experiencia personal que tú has tenido en el abandonarte en el agua y hacer silencio, nos cuentes, porque tú nos hablas mucho de el Maestre Cart y también de Tagore, nos has mencionado mucho también unos salmos. ¿Cuáles son esos autores que para ti son como los pilares fundamentales de donde absorbes ese silencio y esa guía espiritual también, digámoslo de alguna manera académica, racional, que se traduce luego, porque Eckhart es muy del vacío, que se traducen y que te fortalecen? ¿Qué autores te fundamentan mucho y te ayudan mucho en esa parte interior del silencio? Mira, por supuesto el primero y central es el Evangelio. Y en los Evangelios, el, el, el texto que a mí más me gusta es el Evangelio de Lucas, por la proximidad de Jesús al drama humano y a la tragedia humana, con una generosidad inmensa. Tú lo conoces seguramente mejor que yo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, para liberar a los cautivos, para proclamar un año de gracia. Y por supuesto muchos lugares sí, de toda la escritura, pero sobre todo del Evangelio. Algunas cosas de Pablo también me ayudan. Pero yo no me he quedado solamente con la experiencia de la Biblia
y efectivamente, como tú lo dices, me han inspirado los poetas. Me encanta San Juan de la Cruz, pero mucho, y me toca muy profundamente. Me encanta Santa Teresa de Jesús, también en sus formas y en sus versos. Me encanta Antonio Machado, que es un poeta ya de otro estilo, y que Juan Manuel Serrat muchas veces canta, como todos lo sabemos. El maestro Eckhart me llena muy profundamente. Eckhart me llena porque yo sí creo que Eckhart se acerca mucho a la experiencia de silencio que vivió Jesús. Siempre en los evangelios aparece y se fue en la madrugada y se retiró a un lugar retirado a quedarse en silencio, a orar, a sentir el misterio de Dios en sí mismo. Yo pienso que yo realmente pienso que lo que pasa en Jesús es que Él queda profundamente, radicalmente impactado, impregnado, conmovido, movilizado por la experiencia que vive en el silencio. Y yo creo que nunca se le ocurrió pensar que Él era Dios, ni salir a decir a la gente que tenían que adorarlo, que tenían que tratarlo como Dios. Ahí está, de rodillas, lavándole los pies a los discípulos, o totalmente conmovido ante el sufrimiento de los que tenían hambre, pero estaba totalmente tomado por ese misterio. Y es eso lo que hace cuando, después de que lo matan en la cruz, el que sus seguidores comiencen a pensar qué era lo que pasaba en ese hombre, que empieza Juan diciendo: lo que hemos tocado con nuestras manos, lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos oyeron. Eso lo desborda a Juan y dice: eso es lo que nosotros quisiéramos poderles transmitir. Estaban transmitiendo el misterio que vivieron en Jesús. Y hoy que estamos celebrando el domingo de la Ascensión, a mí me impresiona mucho porque Jesús no se va por allá para un sitio que queda más allá de la última galaxia. No. Se va en su espíritu al corazón de los que son capaces de encontrar, porque muchas veces repetimos también otro gran inspirador, Agustín, en su biografía, íntimo meo, su definición de Dios, de su Dios: tú que eres lo más íntimo de mi propia intimidad. Y el abandono de Agustín allí, ¿verdad? Y tantas veces, por ejemplo, cuando tratamos con Eckhart, que nos dice: tu encuentro con Dios no es como la de un pedazo, por ejemplo, en un rompecabezas, como una ficha que se encuentra con otra ficha, ni como una puerta que encuentra la otra parte de la puerta para poder cerrarse. No, se parece mucho más como el sediento que encuentra el agua viva, como la persona llena de amor que está viviendo un momento de soledad y encuentra la profundidad del amor más sentido. Y como Eckhart también dice, no lo consigues si no te vacías de ti mismo, porque solamente porque Dios no resiste el vacío. Dios no resiste a verte totalmente vacío, y si te vacías de ti mismo, si estás lleno de cucarachas en la cabeza, de cosas inútiles, de preocupaciones, es imposible. Pero si logras vaciarte, Dios no resiste tu vacío y te llena plenamente. Y entonces sientes que la plenitud tuya es una plenitud divina. Es decir, que a ti mismo se te escapa. Por eso es un misterio, tú no la puedes comprender. Pero eso da una fortaleza
de una tranquilidad indescriptible, no cabe en conceptos, y activa. Pacho, yo siempre he tenido una duda gigante con personas como tú. Obviamente con tu sencillez yo sé que me vas a decir cómo no, cómo se te ocurre, pero obviamente personas como Jesús, Buda, Krishnamurti, grandes místicos como Eckhart, logran basar su vida y lo que percibo es que basan toda su acción en lo espiritual antes que en lo académico, lo conceptual, lo filosófico. Yo he tenido siempre como esa pregunta, ¿no? Porque obviamente si le pregunto esto a un docente de sociales de Georgetown o de Harvard, me va a responder que no, o pues me imagino yo, o de pronto me equivoco y puede que él también me diga que sí. ¿Tú estarías de acuerdo con pensar que todo el trabajo social que hacemos, lo que has hecho en la Comisión de la Verdad, en el Magdalena Medio, en tu vida práctica y para alguien que haga cosas, yo ya hace 26, 30 años estoy trabajando el tema de la no violencia, siempre baso todo primero en lo espiritual? ¿Tú crees que si sea por ahí el camino o es un camino sencillamente o es así, es el fundamento de todo una persona que quiera hacer una evolución y revolución del ser humano en su trabajo social? Me parece muy buena la pregunta y tú has utilizado unas palabras como el fundamento, como la base. Yo te diría una cosa, y creo que en la experiencia humana profunda hay dos dimensiones que son absolutamente serias. Una es la razón que siempre está detrás de llegar a la verdad, es decir, a la realidad de las cosas y no decirse mentiras y no hacerse ilusiones y no dejarse atrapar por ideologías y realmente tratar de llegar a la realidad de las cosas y poder llegar a afirmar qué es lo que realmente ocurre, qué se puede afirmar como verdad, a veces sea un pedacito. Por ejemplo, independientemente de lo que pase en la historia de Colombia y en la historia del mundo y de cualquier cosa, siempre será verdad que hoy domingo 17 de mayo a las 6 de la tarde, Rodrigo Parada y Francisco de Rú estuvieron hablando sobre el misterio y sobre el silencio. ¿Me comprendes? Eso es una verdad. Y si alguien trata de demostrar otra cosa y inventan que Rodrigo Parada en ese momento no estaba allí, sino que estaba, no sé, echándose un discurso en cualquier otra parte, pues yo podré decir siempre, eso no es cierto. Yo estuve con Rodrigo y eso no es cierto porque yo lo diga, sino porque es una realidad objetiva y que existió independientemente de que yo lo diga o que no lo diga. Siempre la razón está tratando de llegar allí y por supuesto todos los instrumentos que tenemos en esto para poder hacer el análisis de las realidades sociales, históricas, jurídicas, biológicas, físicas, es un gran don el que tenemos. Y también nosotros somos capaces de captar si realmente todas las preguntas pertinentes para poder afirmar algo están resueltas. Pero es un error pensar que nosotros somos solamente razón. Y uno de los grandes problemas de la modernidad fue habernos enloquecido pensando que nosotros podíamos interpretar solamente con la razón. Y por supuesto hay muchos que todavía se mantienen en esa convicción, en esa manera de aproximarse a las cosas. Pero nosotros tenemos otra dimensión que es, como tú lo llamabas antes, mucho más profunda, mucho más básica, que es la que nos permite soltarnos de las razones y experimentar en profundidad ya sentido
sintiendo las cosas hondísimamente, la experiencia de ser acogidos en el misterio, de ser amados, de ser profundamente respetados, de no estar solos en el mundo y de poder conmovernos en una experiencia que es muy de la mano con lo que nosotros sentimos ante un atardecer bonito, por ejemplo aquí en Cartagena, en la caída del sol sobre el mar, o la experiencia estética frente a un cuadro bello, o la experiencia de conmoción interior de una madre ante sus hijos, o de una pareja de amigos cuando se encuentran profundamente. Esa experiencia que muchas veces la conseguimos a través de narrativas, a través de la poesía, a través a través del canto gregoriano, por ejemplo, y ciertamente en el silencio más hondo alimenta, en alguna forma como que no solamente enriquece desde dentro las cosas que plantea la razón, sino que además es capaz de cuestionar la razón desde fundamentos mucho más profundos y darle tranquilidad y serenidad a la razón en nuestros intentos de pensar simplemente como sujetos. No sé si resulté demasiado largo, pero lo bello es poder tener las dos cosas a fondo. Perfecto, Pachito, me sigues escuchando, ¿verdad? Sí, te sigo escuchando. Perfecto, algo pasó con la cámara como la vez pasada, pero bueno, aquí estoy, yo te estoy viendo perfectamente y está saliendo perfecto. La siguiente pregunta, Pachito, que te tengo es con respecto a cuando estabas en esos procesos de la Comisión de la Verdad, del Magdalena Medio. Yo entiendo perfectamente que tuviste que pasar unas situaciones dolorosísimas, Pacho, en muchos sentidos. O sea, yo me he puesto a pensar en tu piel, todo lo que has tenido que pasar. Y pensando en eso, Pacho, digo, cómo él logró salir adelante en esos momentos donde seguramente escuchaste narraciones escalofriantes, con muchísimo dolor, y cómo lograste superar de alguna manera como todo eso. Yo sé que tú tuviste que hablar con paramilitares que desmembraron gente, con militares, con guerrilla, con el mismo expresidente Álvaro Uribe. Has tenido una charla que todos vimos por YouTube. ¿Cómo logras, Pacho, tú como mantener un equilibrio frente a todo ese momento de dolor y angustia tan poderoso que has tenido que pasar en esos momentos tan dolorosos? Pues mira, yo lo único que puedo compartir es por así decirlo, la, la actitud vivida en esos momentos espontáneamente, sin tratar de forzar nada. No sé si es un poco algo que sale del mismo silencio. ¿Recuerdas en el Evangelio cuando Jesús dice, ábranse a la profundidad del Espíritu sin palabras y no se preocupen qué es lo que van a decir? Déjense llevar tranquilamente. Y también muy hondamente, yo en esos momentos me siento en comunicación muy honda o con la víctima y entonces siento el corazón de la persona, el lugar desde donde la persona habla, la, la, la necesidad que tiene de ser comprendida y escuchada, entre otras. Por eso nunca le digo a una víctima que perdone, porque lo único que espera la víctima es ser acogida completamente, sin condiciones, abrazada completamente en su dolor, eh, recogida desde sus sentimientos más hondos, comprendida. También me pongo a tratar de entender, para poner el ejemplo que me dices, desde dónde está hablando
vive o desde donde me estaba hablando Ernesto Valls, el jefe paramilitar político del Magdalena Medio, o desde donde está hablando Mancuso, ¿qué necesidad tiene para expresarse como se expresa, para hacer las acciones que hizo? Porque solo si hay esa cercanía de corazón, puede salir de mi corazón o de mi dura algo que corresponda a lo que él está sintiendo, y puedo decirle muy seguramente el camino que has emprendido para responder a una necesidad de fondo que tienes no es el único, y posiblemente no es el mejor, y posiblemente te hace daño. Mi pretensión no es obligarte a que tienes que hacer lo que yo pienso, pero no creo que la manera como estás tratando de hacer las cosas, que deja tantas heridas y que hace tantas víctimas, pueda ser la solución a lo que tú quieres desde tu corazón conseguir. No sé, ese tipo de cosas han hecho quizás que logre vivir esos momentos como encuentros humanos muy profundos siempre, independientemente de si sea con militares de los falsos positivos, con guerrilleros que hicieron secuestros, con guerrilleros que están ciegos o cojos o mancos por las batallas en que se metieron, con soldados que están en sillas de ruedas, con las mamás de Suacha, de los falsos positivos. Pacho, primero quiero darle un saludo a Oscar Alonso Higuito, que nos está mandando un saludo muy especial. Oscar, un abrazo para ti también. A Joana Andrea, franciscana, interesante esta entrevista. Felicitaciones, profe Rodrigo. Y a Marta Berrío, reciban un cariñoso saludo de admiración. Un abrazo para todos ustedes por estar siguiendo también este momento. Pacho, la siguiente pregunta que quiero hacerte es muy relacionada con Buda. Y él habla mucho sobre el desapego. Tú has tenido que manejar proyectos en donde, pues obviamente todos sabemos que eres un religioso jesuita, pero has tenido que manejar, estoy seguro, muchísimo dinero, y obviamente en una conversación que tuvimos, tú me mencionaste que del Magdalena Medio y de la Comisión de la Verdad, con lo único con lo que saliste de ahí fue con tu computador. A mí me llamó eso muchísimo la atención, porque es obviamente todo lo diametralmente opuesto a lo que una persona que ha tenido el poder para servir. Es por el contrario, todos sabemos, y no es un secreto, Pacho, para nadie, que cuando alguien maneja un proyecto de esa envergadura y de ese potencial económico, como dicen comúnmente en la calle, sale luqueado. Y tú solamente saliste con tu computador. Pacho, ¿cómo hace uno para obtener ese poder de liberarse, de desapegarse de ese dinero, de esa tentación de poder tener tantos recursos? Yo recuerdo que hasta me decías que todo tu sueldo en la comisión lo donabas para la congregación. Cuéntanos cómo se hace eso, Pacho, por favor. Bueno, yo creo en primer lugar que sí, es una disciplina de nosotros los jesuitas, y es un compromiso el que nosotros hacemos. En términos muy simples, está formulado, creo que prácticamente en todas las órdenes religiosas, lo que el religioso recibe, lo recibe la comunidad. Y, por supuesto, lo que uno recibe en proyectos para la gente no es de uno. Yo no fui partidario nunca en el Magdalena Medio que el programa, que recibió mucho dinero, utilizara ese dinero para constituir, por así decirlo, como un activo físico o unos activos físicos del programa que nos sirvieran a nosotros los que trabajábamos en eso, como oficinas propias del programa, como unos edificios, unos campos,
eh, los botes, no sé qué decir, no. Eh, Se trataba de un programa con la gente, todos los recursos tenían que llegar a la gente. Y esa fue una presión muy grande, por eso preferí que durante esos 14 años, que si necesitábamos alguna oficina, fuera una cosa austera y la alquilábamos, pero no íbamos a tener ningún activo, excepto los instrumentos más indispensables, por supuesto, eso sí, el teléfono y el computador. Eh, Porque pienso que a mí me preocupa mucho lo que se hace en el mundo del desarrollo y de las ONGs, que lo llaman, pues, que dicen a ti es que el 60% o el 70% de los recursos se quedan en las mismas organizaciones y no le llega a la gente, se vuelva un desarrollo de los desarrolladores, pero no un recurso que le llegue completamente a la gente. Ahora tú me dices, eh, pero ¿cómo consigues esa independencia? Mira, es que yo siento que no hay cosa que, que pueda hacer más daño que, que dejarse uno pegar del dinero. Eh, Ignacio de Loyola, por ejemplo, el fundador de los jesuitas, siempre mantuvo que las tres grandes pasiones que acaban con el ser humano, muy interesante, porque dices, la primera es el dinero, para ponerlo en términos marxistas, el poseer el equivalente general, es que el dinero te permite poseer cualquier cosa. Con el dinero puedes comprar el mal, puedes tener todas las satisfacciones, poderoso caballero es el dinero, y por eso tener el equivalente general, lo que puedes cambiar por cualquier cosa, eh, pues es una tentación humana muy profunda. Esa es la primera cosa que lo pierde, que pierde al ser humano. Y yo que lo veo aquí en Cartagena con el turismo sexual, con el dinero pueden pues comprar los cuerpos de los niños y lo que quieran, y pagar a los policías para que los policías no se los lleven. Y la segunda gran tentación es el poder. Es realmente dominar sobre los otros, es considerar que los otros han sido sometidos a, a mí y que por eso puedo hacer con ellos lo que quiero, y, y dominar sobre comunidades, sobre países, sobre ejércitos. Y la tercera gran tentación es el prestigio, la fama, el reconocimiento, el que quede el nombre mío por alto, el que eh, siempre todos se queden maravillados. Todas esas tres cosas destruyen a un ser humano. Y por eso la preocupación de Ignacio era librarnos de todo eso. Fíjense que es muy interesante. No puso como la gran tentación una cosa que diría yo, el sexo o la eh, o el o la o qué sé yo, o el exceso en la comida o en el trago. No, yo digo, es el dinero, es el poder y es la fama. Así es. Que si nos libramos de esas cosas, el camino es posible. Pacho, tú mencionaste alguna ocasión que a mí me dejó impactadísimo. Y yo, bueno, son las 6:40, tú me dijiste que nos demorábamos 45 minutos, entonces ya vamos cerrando la charla porque sé que tienes que irte a hacer otras cosas y agradezco mucho tu tiempo con nosotros, Pacho. Para redondear las últimas dos preguntitas. La primera, tú alguna vez en una conversación que tuvimos privada me mencionabas que la felicidad, a diferencia de Aristóteles, que menciona que es el fin último del ser humano, y eso me quedó grabado en toda la filosofía, y yo hasta que te escuché, que la frase que dijiste es que tú no crees que la felicidad sea el fin último del ser humano, ¿no? Que no se debe reducir solamente a la felicidad. Si no es así, Pacho, entonces, ¿cuál es ese objetivo máximo de cada ser humano, Pacho? Para mí,
es poder tener una existencia llena de sentido. A veces en medio del dolor, a veces en medio de la duda y de la perplejidad, pero siempre llena de sentido, a veces en medio de la incertidumbre, que es, que es realmente la esperanza, ¿verdad? Tener una esperanza llena de sentido, porque una cosa es la planificación del futuro y el tratar de controlar todo para poder ser felices. Y otra cosa muy distinta es la virtud de la esperanza, que le permite a uno encontrar el sentido en todas las cosas, a sabiendas que no las puede controlar, pero que en la realidad de las cosas como vengan, siempre, siempre, si uno se deja tomar por la profundidad de la vida, siempre se le está revelando un sentido. Y, y darle espacio a ese sentido y no ponerle obstáculos, no ponerle componendas, sino dejarse tomar profundamente. Yo creo que eso es la diferencia entre la esperanza y el que pretende que puede dominar todas las cosas. Y para mí eso es lo que llena la vida de plenitud. Eh, Aunque tengas que vivirla a veces en medio de la guerra, del conflicto, a veces en medio de sufrimientos físicos, siempre hay un sentido profundo en la cultura de todo. Pacho, la última preguntita para lograr disfrutar, y quiero decirte que estoy deleitado con esta entrevista, es una de las es la entrevista que más me he disfrutado en Colombia No Violenta. Yo quisiera, Pacho, que tú me digas desde tu alma, desde tu corazón, eh, para los que estamos iniciando, bueno, yo ya llevo un tiempito también trabajando por la no violencia y la paz. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiera realmente aquí en Colombia y en el mundo también ser un líder de no violencia y de paz, que de corazón con tu experiencia de vida que ya has tenido y los aciertos y desaciertos, como en la canción de Sinatra, My Way? ¿Cuál sería tu camino? ¿Cuál sería tu forma? ¿Qué te ha dado resultado para ser ese entrenador, ese líder, ese practicante de la no violencia y la paz? ¿Qué mensaje le darías a esas nuevas generaciones en las que vas a legar las nuevas banderas de la no violencia y la paz para que dé resultado este tema en el país? Bueno, en primer lugar, estar en paz profunda con uno mismo. Y creo que es una tarea que nunca, nunca termina. Y creo que es una obligación estar en paz con uno mismo y por eso es tan importante el silencio. Y en ese silencio estar en paz con la verdad de uno mismo, porque eso te permite acercarte a la verdad de los demás, tener plena conciencia de tu enorme fragilidad humana y de tus límites humanos, y haber acogido con cariño y con respeto tus propios errores y tu propia verdad sin preocuparte, porque eso te permite comprender que también los demás se equivocan y también los demás pueden quedar atrapados en cosas que los llevan a eso que las mamás le decían a uno, mijo, que Dios lo libre de una mala hora, que es cuando uno se deja volver loco. Creo que es muy importante desde allí, así como te aceptas de corazón a ti mismo, tratar de comprender el corazón de los otros. No importa quiénes sean, así se llame Netanyahu o Trump o Milei o un corazón que a mí me parece muy difícil, pero ahí hay un corazón en este señor que lo llaman el tigre en la política colombiana. Abelardo. Abelardo de la Espriella. Sí, tratar de ver cuál es la necesidad profunda que ese señor tiene para y que trata y que busca en medio de todas sus cosas. Ponerse al lado de las víctimas siempre.
siempre, y colocarse no con los poderosos, no con en un conflicto, no colocarse con el empresario y qué sé yo, y con los guerrilleros que están peleando con el empresario, sino con las víctimas de los guerrilleros y las víctimas del empresario irresponsable e injusto. Pararse en el lugar de la víctima. Y en la medida de lo posible, no dejarse atrapar en ideologías, no dejarse atrapar en posiciones religiosas, ni en dogmas, no dejarse atrapar en no dejarse circunscribir por las instituciones, por ningún tipo de institución. Comprender que lo más importante es el ser humano en su profundidad y la vida en la naturaleza. Yo creo que esas cosas nos ayudan a ser realmente promotores de paz y no tener miedo por nada del mundo. No estamos solos. Y claro, por lo mismo, nunca pensar que lo podemos hacer solos, pero que Dios no lo va a hacer si nosotros no lo hacemos. Yo siempre pienso, esta mañana se decía en la misa, en el sermón, olvídense, la paz de Colombia no se las va a regalar, no va a ser un milagro de la Virgen de Chiquinquirá, ni va a ser un milagro del Sagrado Corazón de Jesús. O lo hacemos nosotros, para eso nos dejó el Espíritu, o no lo hará nadie. Bueno, y ahora sí tengo que cerrar. Gracias por esta. Así es, Pachito. Gracias por tu invitación, gracias por tu generosidad para conmigo. Y olvídate que yo no soy ni el maestro Eckhart ni Gandhi. Pero eres Pacho de Ru. Un abracito, Pacho, y muchísimas gracias. Sé que te tienes que ir a hacer tus cositas religiosas. Un abrazo y gracias por regalarnos tu mensaje. Chao. Chao, Pachito. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron en este espacio. Yo soy Rodrigo Parada, director de la Corporación Colombia No Violenta. La imagen no la pueden ver pues por cuestiones logísticas, acá se cae, pero quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por llevar este mensaje de no violencia y de paz, para los que se quedaron escuchando y para los que escucharán más adelante. Creo que esta entrevista es de esas entrevistas que cambian corazones y vidas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los invito para que nos sigan en las redes de Colombia No Violenta. Estamos en todas las redes y en nuestra página www.colombianoviolenta.org. Recordemos siempre que estamos, como dice Pacho, para llevar un mensaje de no violencia y de paz y tener sentido en nuestras vidas. El padre Baena, que también es jesuita, me enseñó algo maravilloso, y también los sacerdotes salesianos, que cuando uno tiene una vida para servir, realmente ha encontrado una vida llena de sentido. Un abrazo para todos, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.